En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, de cada uno de los presentes, de cada uno de los que estarán conectados en este trabajo, en este proceso de formación para estar más cerca de Jesús, para conocer más los misterios revelados de la preciosísima sangre a través de este apostolado al mundo entero para salvar las almas. Espíritu Santo, tú que guías a las almas que se dejan guiar, que son dóciles, humildes y sencillas. Tú que conoces nuestra debilidad, Espíritu Santo, tú que sabes que confiamos en ti, dígnate mirarnos siempre con amor, cada día con más amor y que nosotros también correspondamos a ese amor infinito, para que en el amor podamos comunicarnos más íntima, más profunda, más permanentemente, más amorosamente cada día, de tal forma que puedas comunicarnos tu sabiduría, tu gracia, iluminarnos, fortalecernos, asistirnos, darnos las herramientas, los medios, las gracias y todas las bendiciones del cielo necesarias para seguir creciendo espiritualmente y poder hacer vida esta espiritualidad con nuestros comportamientos, con nuestras palabras, con nuestros deseos, con nuestras acciones, con nuestra vida diaria, en cada espacio, en cada situación, donde quiera que nos encontremos, que podamos reflejar el rostro de Dios, un rostro amable, que podamos reflejar la misericordia divina, que podamos manifestar con nuestra vida que tú estás vivo en nosotros, con la alegría. Danos, Espíritu Santo, la gracia de poder permanecer firmes en la verdadera fe, alcanzar la meta de la salvación y con la ayuda divina poder ayudar a muchas almas a que conozcan, amén, a Jesús, que conozcan la doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina tradicional, la vivan y también alcancen la salvación y que ellos mismos se conviertan en instrumento para más almas, para que este mensaje de salvación, esta buena nueva de la salvación, de la misericordia de Dios a través de su Hijo, que el Espíritu Santo hace vida en nosotros hoy, llegue a todos los rincones del mundo, cada día más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo sellamos estos canales, sellamos la mente, el corazón, el espíritu de cada uno de los presentes para que sea el Espíritu de Dios guiándonos en la preciosísima sangre, protegiéndonos, sellándonos y guiándonos a un encuentro más íntimo con Él y a la profundidad de los misterios revelados. Que y la bendición de Dios, la gracia divina nos acompañe en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces comenzamos. Apostolado de la preciosísima sangre de Jesucristo. Oración de Getsemaní. La Comisión Nacional de Pastor, Comisión Nacional de Apostolado de la Preciosísima Sangre de Colombia para la formación en el apostolado. A ver. Bajo el patrocinio de María Rosa Mística, Madre del agonizante Jesucristo. Para comenzar, vamos a tomar dos textos de la Sagrada Escritura que nos hablan de la preciosísima sangre, dos textos fundamentales. Uno, y muy claro, muy diciente, un texto supremamente profundo, iluminador para nuestra vida y la vida de la iglesia. La primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla. Ese es el precio de nuestro rescate, la sangre preciosa, y que estamos llamados a valorar más cada día. En la primera carta a los Corintios leemos, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido comprados. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Primer llamado de oración del agonizante Jesucristo al mundo entero a través de su instrumento, Bernabé Noye. Veamos un poquito de historia. Gesema- Getsemaní está ubicado en la falda occidental del Monte de los Olivos, justo al este de la ciudad vieja de Jerusalén, en Israel. Allí se encuentra el famoso huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía o de las Naciones, construida sobre la roca donde, según la tradición, Jesús oró la noche de su arresto.
Fue allí donde Jesús fue traicionado por Judas y arrestado por los romanos. En el jardín Jesús agonizó por el destino que sabía que lo esperaba. Por esta razón también se llama el sitio de la agonía en el jardín o la agonía de Cristo. Entonces, es un lugar físico, es un lugar, y es bien significativo que allí, cuando se visita aquel lugar, hay hay unos olivos que dicen que tienen los años desde cuando Jesús estuvo allí. Son inmensos y tienen ramitas vivas, pero son inmensos, viejos, árboles viejos, y se conservan. ¿Listo? Es un misterio. La oración de Jesús en el huerto se conmemora todos los años el Jueves Santo. Después de la última cena, Jesús se dirigió al huerto, donde acostumbraba a reunirse con sus discípulos a orar. Según los evangelios, era un lugar que tanto Jesús como sus discípulos visitaban frecuentemente, lo que permitió a Judas encontrarlo allí fácilmente, por ser un lugar frecuentado por Jesús para la oración. Los evangelios narran la tristeza agónica que lo asaltó en ese momento y la actitud del nazareno de orar y anunciar a los apóstoles que ya llegarían los verdugos que lo iban a arrestar, guiado por Judas Iscariote. Atención, algunos autores, como G. Luderman, los miembros de Jesús Seminar, llegaron a considerarla una invención de la comunidad cristiana, el huerto de Getsemaní, este pasaje de la Sagrada Escritura, esta narración. En contraposición, muchos autores aceptan la escena como uno de los hechos históricamente más creíbles, argumentando que nadie habría inventado un pasaje tan desfavorable para Jesús. En esa línea se inscriben los otros autores, considerando el relato sustancialmente histórico, es decir, no totalmente histórico, sino con unos elementos que dan credibilidad a la historicidad, pero que de algún modo han sido modificados y que de algún modo también fueron agregados en ideas, en el elemento que quieren traer, es decir, modificada aquella realidad, pero trabajado por la tradición cristiana, ya que no se conocieron las palabras exactas que Jesús de Nazaret pronunció en el huerto. Ese es el argumento que se tiene, sino ¿quién conoció las palabras de Jesús? Lo miraremos más adelante, ¿no? ¿Cómo se llegó a saber esto? Porque los apóstoles estaban dormidos, ¿cierto? En esta línea se hallan los biblistas Raymond Edward Brown, Javier León de Fur y Pierre Gerlot. Es la adoptada por Pagola en su libro Jesús Aproximación Histórica. Entonces, esto en lo que tiene que ver con el Getsemaní en la parte histórica. Entonces, tres posturas diferentes. Unos que la niegan rotundamente, otros que la aceptan. Dicen, no, imposible que la iglesia, y sobre todo en contra de Jesús, se creara un argumento de esto, es un pasaje, se incluyera ficticio este pasaje en en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio especialmente, ¿cierto? Y otros que lo aceptan, pero con sus bemoles. Respecto al apostolado de la sangre preciosa, Jesucristo nació como respuesta al llamado de Jesús agonizante a Bernabé Nuoye de Nigeria el 5 de julio de 1995. Jesús le dijo, Bernabé, 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 consuélame, adora mi preciosa sangre. Yo soy Jesucristo agonizante que te ama. Al instrumento llamado por Jesús para dar a conocerle al mundo la devoción a la preciosísima sangre y sus misterios, se le hicieron 6 llamados especiales de oración. Uno de ellos, y muy importante, el primero de todos, es el llamado Getsemaní. El 3 de enero de 1997, Jesús dijo, hijos míos, recuerden que esta hora es mi hora de Getsemaní. Recuerden todos mis sufrimientos, recuerden mis penas, inclusive mi llanto en Getsemaní. Es por esto que los llamo a compartir conmigo mis sufrimientos. Por tanto, consuélame. Hijos, déjenme explicarles a ustedes acerca de este encuentro. El Hijo del Hombre no tiene descanso aún en el trono de su Padre. El mundo me está crucificando a cada segundo del día. Mi corazón está muy cargado para soportar su peso. Yo estoy en agonía. Es por ello que les ordeno a que vengan y compartan mi sufrimiento. Velen conmigo durante estas pocas horas, compartan mis penas y consuélenme. Mateo 26, 40-41. Tenemos el soporte bíblico. ¿En qué consiste la petición de Jesús al mundo? La petición consiste, entonces, a ver, antes de dar este paso,
Fíjense, hemos dado hecho un pequeño recorrido, ¿no? Como fundamento bíblico, histórico, pero también es fundamento del hecho de Getsemaní, lo que Jesús revela al instrumento Bernabé no oye, ¿cierto? Y la invitación, la mención. Por supuesto que Jesús, que no, como Dios no puede ni engañarse ni engañarnos, no iba a mencionar una realidad ficticia para eh, transmitir una realidad, para enseñarnos algo. Ahora miremos en qué consiste la petición de Jesús al mundo. La petición consiste en un llamado amoroso de Jesús a velar con Él, en primer lugar para consolarlo y adorarlo, a orar su preciosísima sangre, el precio de nuestra salvación, por la que siempre estaremos en deuda, tanto con Dios Padre como el mismo Jesús y con la Trinidad Santísima, como lo decimos en la introducción a las oraciones de adoración. ¿Cierto? Le decimos, no podemos pagarle a Dios. Por eso pedimos la gracia para poder hacer oración, contemplar estos misterios. Como también para prepararnos para cuando lleguen las pruebas más difíciles, no vayamos a sucumbir como los apóstoles cuando les llegó la hora. Jesús está llamando a orar, Jesús está llamando a velar, porque si los apóstoles fueron llamados a prepararse, era porque lo necesitaban, era porque era indispensable. No lo hicieron y conocemos las consecuencias. Ahora lo hace con nosotros preparando la humanidad. Eso exige una respuesta. El Getsemaní es una expresión de amor para los elegidos. Y ponemos estos puntos suspensivos, elegidos, porque al ser parte de este apostolado debiéramos sentirnos así, porque ciertamente lo somos, no porque seamos privilegiados y porque Jesús deje al margen, todos somos llamados, pero Dios da la gracia también de la respuesta y también incluso puede hacerlo muy particularmente, como lo hizo con el instrumento, y no está obligado a hacerlo ni con él ni con nadie. Porque no se tenga mérito alguno, sino por pura bondad del Señor nos llama. Nadie tendría el derecho de ser elegido para esta gracia. Solo podemos responder con amor. Cada día más fiel, más creciente ese amor. No nos podemos quedar en un nivel, en un estatus, incluso aunque estuviéramos, podríamos decir, en el vértice del amor. El amor siempre es dinámico, el amor siempre es creativo, el amor siempre es creciente y el amor es omniabarcante, aunque fuera el amor más verdadero y más pleno, como respuesta a un amor que nos amó primero y con un amor hasta el extremo. Dos referencias a la Sagrada Escritura. Así es el amor de Dios. Él nos amó primero, la primera carta de San Juan, ¿listo? Y nos amó hasta el extremo, ¿cierto? Del Evangelio. La respuesta al llamado de Getsemaní es un acto de fe, de profundo amor. Así debe ser y gratitud para quien pagó el precio de mi rescate, de la salvación de la humanidad. Pero es mía. Yo tengo que apropiarme de eso, yo tengo que ser consciente que si Jesús no hubiera pagado por mí, mi destino sería el caos total y eterno. Él pagó el precio de mi rescate con su preciosísima sangre, con ese valor infinito, incalculable, hasta incomprensible, profundísimo. En sus mensajes Jesús nos dice claramente, los he elegido entre los elegidos, muéstrenme más amor. Sabemos que el Señor en otro mensaje también nos lo dice que nosotros le mostramos un amor parcial. ¿Y qué quiere decir eso? Que Jesús está reclamando un amor total. Así como Él ama, Él desea ser amado. ¿Listo? Los he amado a ustedes hasta el extremo. Los he escogido a ustedes entre los elegidos a venir más cerca de mí, a velar y orar conmigo. Entre los elegidos, todos somos llamados, pero somos escogidos, no por méritos. Hay que tenerlo presente. Mis elegidos, ¿por qué no pueden venir y velar conmigo al menos una hora? Sabemos que en ciertas circunstancias Jesús nos pide al menos una hora, horita y media, ya hablaremos de eso un poquito adelante, que se puede hacer. Ellos están en un profundo sueño. ¿Quién entonces consolará a su maestro agonizante si no lo hacen ustedes? ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque no lo amamos, así de sencillo. Mis elegidos, ¿cómo deseo que entiendan la hora y se vuelvan a mí? La hora que nos espera, la hora que vendrá. Su frialdad, descuido y negligencia me duele mucho, más que otras agonías que sufro, porque lo que más duele son las heridas del amor, no son las físicas.
la traición, la infidelidad, lo que está diciendo, el descuido, la negligencia, el descuido de un Dios, de todo un Dios que ama hasta el extremo y que pagó nuestro rescate tan caro y que nosotros tan fríamente respondamos a tanto amor. Duele, no lo perdamos de vista. Yo quiero que ustedes me muestren más amor. Despiértense y ayuden a despertar al resto de los elegidos. Si realmente lo amamos, eso será automático. Si realmente lo amamos, nadie quiere. ¿Por qué Dios creó el mundo? Porque es amor. ¿Por qué Dios ha hecho lo que hace? Porque es amor. El amor necesita darse, el amor es creativo, el amor nunca será encerrarse en sí mismo, egoísta ni mucho menos. Que todos los hombres oren y velen siempre para que su fe desfallezca. Entonces ahí podríamos decirlo. Aquellos que todavía no han tomado como en serio, aún siendo, digámoslo así, los mayores del apostolado, pero no han tomado en serio eso que decimos cuando hacemos la oración de consagración, me comprometo a propagar el apostolado. Cierto, hay circunstancias difíciles, hay situaciones bastante adversas, pero hay gente que por eso no se inmuta y porque pues todo la gente no quiere responder y la gente le da pereza y no quiere trasnochar y se queda ahí. No, uno insistiendo, golpeando aquí, si uno no, otro sí, y otro poco a poco se va animando y entra después. Pero es tarea de nosotros y lo hacemos por amor, no por mandato. Vengo a contarles sobre la negación de Pedro. Dice el Señor, vengan a Getsemaní y pidan por las gracias de la perseverancia. Hay que pedir ese don de la perseverancia en el Getsemaní. Vengo a contarles sobre la negación de Pedro y cómo se manifiesta, manifestará en las vidas de mis elegidos de hoy, como Pedro y los demás apóstoles. Un gran número de personas me está negando ahora. Muy pocos lucharán arduamente y permanecerán firmes. Cuando le advertí a Pedro sobre sus futuras pruebas, Pedro juró que me seguiría incluso hasta la muerte. Él no me pidió ninguna gracia. Se sostuvo sobre sí mismo, su seguridad, su amor incluso al Señor, porque Pedro amaba al Señor. Ni siquiera cuando lo llevé conmigo a orar al Getsemaní. Los urgía que oraran para que su fe no desfalleciera, pero ellos no pudieran velar conmigo ni siquiera por una hora. Pedro me negó. ¿Por qué no? Porque no había pedido la gracia de vencer en la prueba. Entonces, fíjese, Pedro, el Señor lo dice, no fue por falta de amor, amaba, pero se confió precisamente por eso. Se durmió, se descuidó, no solo porque amemos al Señor, ya podemos tener seguridad. La seguridad nos la da la gracia divina y por eso hay que pedirla porque es don. Por más que amáramos al Señor, cuando aparece la prueba, las fuerzas pueden fallar. Y de hecho sabemos que el Señor en cierto momento ni siquiera va a responder las oraciones. ¿Qué va a hacer de nosotros en esa prueba de fe difícil? Les estoy pidiendo a todos ustedes que vengan y velen conmigo siempre cada noche del jueves al viernes. El que devotamente cumpla esta hora de oración de Getsemaní no escandalizará como Pedro. Tercer mensaje alusivo al tema. Yo quiero que reconozcan siempre mi presencia en sus almas. El 17 de marzo del 2000 dijo el Señor, Hijo mío, quiero vivir en tu corazón de una comunión a la siguiente. Te suplico que hagas de tu corazón un sagrario vivo para mí. Sabemos que Cristo quiere vivir más en este sagrario que en ese sagrario frío donde permanece. ¿No pueden hacer sus corazones un sagrario vivo para mí? Y cuarto mensaje, yo voy a mortificar y purificar su naturaleza pecadora. Quiero que me ofrezcan todo tu ser como un sacrificio vivo. Quiero que tú y todos mis amantes estén siempre cerca de mí. La imagen que hemos puesto aquí de fondo nos ayuda a entender qué es un sacrificio vivo. ¿Listo? Sacrificio agradable a Dios, sacrificio espiritual, una vida entregada a Dios. ¿Cuál es la finalidad de hacer Getsemaní? Adorar a Jesús en el santuario de nuestra alma, especialmente o particularmente ahí, en su presencia también real en la Santísima Eucaristía y los tabernáculos donde está solo, donde está abandonado. Pero Él quiere ante todo estar presente, consciente que está en nuestro sagrario. Por eso nos da un sello. Consolarlo por las almas que se pierden, por las que se perderán, como el ángel de la consolación el jueves santo, que le decía, Emmanuel, pero mira, aquellos que se van a salvar, aquellos que lucharán, aquellos que... Entonces lo consolaba. A Jesús lo consolamos fundamentalmente de tres formas. Uno,
con nuestra propia conversión. Eso debe quedar claro. Ese es el verdadero consuelo de Jesús. Un alma que da un paso de la conversión. Y así comienzan incluso los retiros de la Rosa, el primer retiro, hablándonos de esa conversión, la verdadera conversión. La verdadera conversión que Dios espera de nosotros. Ese es el primer paso. Segundo elemento para consolar realmente a Jesús, llevarle almas. Si queremos consolar a Jesús, después eso vuelve y juega lo del el compromiso que hacemos en la consagración. Me comprometo a propagar la devoción. Y tercero, honrar a su Santísima Madre, conocer cada día más de ella, valorar toda la participación de la Virgen María, conocer más de ella, de sus misterios, de la participación en los misterios de Cristo. ¿Listo? Honrarla, amarla, conocer cada día más de ella para poderla amar más. ¿Listo? Consolarlo por aquellos que no oran, que no adoran, que lo crucifican diariamente, como decimos nosotros. Yo te consolaré toda mi vida. Reparar por los pecados propios y de la humanidad entera, especialmente los pecados contra la Santa Eucaristía, en las profanaciones, abusos y desprecios, en las oraciones de consuelo, adoración, en las oraciones, en los llamados angustiosos, está siempre, constantemente este y otros temas. Los niños abortados, el incumplimiento de sus mandamientos, los pecados de la carne, los del clero y de la iglesia toda, entre otros, porque hay otros elementos. Reparar por todo eso, por todo el pecado del mundo. Interceder por los vivos y por los difuntos, los pecadores empedernidos, los agonizantes, los presos, los enfermos, las almas del purgatorio, etcétera. Y prepararse y acumular méritos para cuando las pruebas y dificultades lleguen, pero de un modo especial para los tiempos difíciles que estamos viviendo y los que vendrán. Y el Señor en uno de los retiros del apostolado, creo que es en el segundo, nos habla, comienza, ese retiro comienza diciéndonos cómo podemos nosotros acumular gracias ahora e incluso cómo podemos ganar doble gracia en ciertos momentos. Y acumulen gracias ahora, ahora que es posible, porque llegará un momento en que esas que usted tiene acumuladas le servirán y las necesitará. Y si no tienes nada, vas a fracasar. ¿Cuál es el trasfondo bíblico y teológico del Getsemaní? Entramos en esta parte que es como digamos, lo central de este proceso de formación, de este momento de formación y este tema que hemos escogido. El trasfondo teológico de Getsemaní es el misterio de la obediencia de Cristo en medio de la angustia. Obediencia en medio de la angustia humana, donde se revela la tensión entre su voluntad humana y la misión divina de redención. Es el lugar donde Jesús en oración acepta el cáliz del sufrimiento y se entrega plenamente al plan del Padre, convirtiéndose en modelo de confianza y perseverancia para los creyentes. A pesar de el silencio, como el Señor anuncia que Dios en ese momento no escuchará las oraciones, porque Él lo vivió, el abandono del Padre, tanto que lo dijo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros lo viviremos. O aquellos que lleguen a aquellos tiempos, cuando vendrán las pruebas más difíciles especialmente. Y aún en la vida espiritual, la purificación espiritual pasa por ahí, pasa por la noche oscura de la fe, de la que habla San Juan de la Cruz. ¿Listo? Y donde tú no sientes nada en la oración, donde no ves nada, todo parece que se dibuja, se desfigura, se desaparece que crees que estás siendo engañado, que eres un tonto, etcétera, etcétera, etcétera. Más ganas de abandonar que cualquier otra cosa. Pero el que persevera ahí, con la gracia de Dios y con las gracias también acumuladas, puede triunfar con la gracia de Dios siempre. El Monte de los Olivos es principalmente un lugar asociado a la oración profética, escenario escatológico según Zacarías 14:4, espacio íntimo para Jesús, Lucas 22:39. Una ojeada breve por los relatos bíblicos. Los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, presentan un cuadro convergente pero con matices propios. Y esto es tan importante porque todos vamos a tener un poco más de luz sobre lo que es el Getsemaní y cómo los apóstoles, los evangelistas lo transmitieron. Y cómo ellos nos llevan también a ciertas experiencias que nosotros generalizamos, pero aquí hay mucha luz. El relato de San Marcos describe a Jesús entrando en el huerto como un hombre desgarrado, con una angustia que lo supera, que lo aplasta, que lo lleva literalmente al suelo. Su estilo literario es abrupto,
su narración tensa, su lengua cargada de verbos que transmiten movimiento y emoción. Jesús lucha solo. La oscuridad del huerto se convierte en extensión de la oscuridad interior. En San Marcos, la teología de Getsemaní es la teología del Jesús verdadero hombre. La crudeza emocional del relato no busca producir lástima, sino revelar una verdad teológica esencial. La encarnación no fue un disfraz, fue algo real. El Hijo de Dios realmente sufrió. El Hijo no asumió un cuerpo humano como quien toma una túnica, asumió que se la quita y se la pone, sin más ni qué. Asumió una psique humana, no solo el cuerpo, sino la psique humana, una voluntad humana, una afectividad humana capaz de temblar, angustiarse y desear ser liberada del horror inminente. Y en ese sentido, Santa Teresa de Jesús tiene mucho que decir a la iglesia. Siempre se le ha valorado el humanismo que Santa Teresa descubre, trabaja, vive de Jesús. La humanidad de Jesús fundamentalmente. A veces a Jesús lo vemos muy, muy espiritual, muy, muy, muy divino, pero se nos olvida que Jesús es realmente, verdaderamente Dios y verdadero hombre, como siempre lo ha profesado la iglesia. Marcos deja que Jesús confiese una tristeza hasta la muerte. Aquí la teología es más profunda que cualquier tratado dogmático. Jesús experimenta el límite de la condición humana y, sin embargo, desde el fondo de esa humanidad estremecida se dirige al Padre como Abba, como papaíto. La angustia no oscurece la filiación y eso es importantísimo. Fíjese, ahí ya hay una enseñanza para la humanidad y para nosotros, sobre todo que conocemos esto y que sabemos que vendrán tiempos difíciles. La vulnerabilidad no disminuye la divinidad. La tristeza no cancela la misión. Marcos muestra la paradoja central del cristianismo. Dios ha asumido la fragilidad sin dejar de ser Dios. Marcos no explica, muestra, no teologiza, expone crudamente. San Mateo introduce un acento litúrgico y comunitario. Jesús se presenta como el Hijo obediente que cumple las Escrituras. El Evangelio de San Mateo es quien de los cuatro, el que tiene más referencias al Antiguo Testamento. ¿Y por qué de un modo especial? Porque también escribe para los judíos, mostrando que todo aquello que estaba anunciado es una realidad. San Mateo es el evangelio más largo, son 28 capítulos, ¿listo? Eh, Jesús siempre está hablando en San Mateo, pero sus referentes al Antiguo Testamento son abundantísimos, realmente. Mateo quiere que el lector vea a Jesús como el verdadero Israel, que donde Israel falló, él obedece. La copa que puede evitar no es la simple muerte física, es el juicio divino anunciado por los profetas. Mateo hace resonar en el silencio del huerto toda la historia de la alianza. Teológicamente, el Getsemaní de San Mateo es el momento en que Jesús encarna la oración del Padre nuestro. Allí, cuando pronuncia, hágase tu voluntad, el Mesías cumple lo que mandó a orar. La enseñanza se vuelve vida y la vida se vuelve sacrificio. Getsemaní es la liturgia de la obediencia mesiánica. En San Lucas la teología se despliega en un equilibrio delicado entre sufrimiento y dignidad, entre debilidad humana y cercanía divina. En San Lucas Getsemaní no es solo un lugar donde Jesús sufre, es el lugar donde Dios consuela en medio del sufrimiento. Fíjense los matices, como son incluso casi que antagónicos. Su relato de Jesús es un Jesús orando en agonía, pero no en caos. Cada gesto suyo está enmarcado en un horizonte de serenidad y de fe confiada. Introduce un ángel para mostrar que la agonía del Hijo no es un abandono, es un acompañamiento misterioso donde el cielo se inclina para fortalecer al justo. Teológicamente, San Lucas interpreta Getsemaní a la luz de los salmos del justo perseguido. Su sudor, como gotas de sangre, no es un exceso dramático, sino un símbolo de la profundidad del combate espiritual y con una perspectiva médica. Recordemos que Lucas era médico. Lucas muestra que Jesús oró hasta los límites de la resistencia física. La oración como batalla interior, como campo donde el Hijo decide asumir por amor el peso del mundo. San Lucas introduce un matiz teológico precioso. Los discípulos duermen por tristeza.
Es decir, la debilidad humana no nace de la indiferencia, sino de la incapacidad de cargar con el misterio. Aquí emerge una teología de la compasión profunda. Jesús entiende la fragilidad de sus amigos, como entiende la fragilidad de todos los que caminarán tras él. En San Juan todo cambia. Fíjense, son cuatro matices totalmente diferentes, pero todos forman una unidad. El tono, la escena, el enfoque, todo cambia. Aquí la teología del huerto no es la teología del sufrimiento del hombre, omite la agonía. Jesús aparece en control absoluto de la situación. La teología de San Juan es la de la majestad del Hijo. Él no narra la angustia porque su relato busca mostrar que la entrega de Jesús no es fruto de la debilidad, sino de la voluntad soberana. Recordemos que Él le dice a los que lo persiguen, ¿a quién buscan? Yo soy. Cuando llega la hora, el hijo no retrocede, sino que se adelanta. No suplica por la copa, la abraza. No oculta su identidad, la revela como el yo soy que hace retroceder a sus captores. La teología joánica del Getsemaní es la teología del control divino. Nada sucede sin que Él lo permita. No es víctima del arresto, es su arquitecto. No es una oveja llevada al matadero, es el cordero que se ofrece. Y eso es un cambio radical de enfoque. Mientras los sinópticos nos permiten escuchar el latido humano del corazón de Cristo, Juan nos permite contemplar la llama divina de su autoentrega, el el amor que va hasta el extremo, como ama a Jesús. Para San Juan, Getsemaní es un trono en sombra, es un lugar donde la gloria se esconde, pero no se apaga. La majestad del Verbo brilla incluso en la noche más oscura. Teología del Getsemaní. La humanidad real de Cristo. La tradición cristiana siempre ha afirmado que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pero es en Getsemaní donde este segundo título adquiere un peso que trasciende cualquier fórmula dogmática. Jesús no juega a ser humano, lo es, verdaderamente. Lo es con la profundidad, la fragilidad, la vulnerabilidad y la interioridad que definen a todo ser humano en los momentos límite. Según el Concilio de Calcedonia del año 451, Cristo posee naturaleza humana plena. Getsemaní es la verificación narrativa de esta doctrina. Jesús experimenta miedo, angustia, vulnerabilidad. Necesita de compañía, oración insistente. Cristo posee dos voluntades, voluntad divina, propia del ser Dios, voluntad humana, propia de su naturaleza asumida, que no se confunden y que no se torpedean ni se entorpecen la una a la otra. ¿Listo? Eso debemos ser bien claros. Y solo en Él, solo en Dios, en Jesús se da esa realidad. ¿Cierto? Las dos voluntades. El monotelismo, la idea que Cristo solo tenía una voluntad, fue condenado porque destruye el significado de Getsemaní. Imagínense un Cristo con una sola eh, voluntad, la divina. ¿Qué sacrificio sería el de Cristo? Pues nada. Si Cristo no tuviera voluntad humana, no habría agonía, no habría oración, no habría tensión, no habría obediencia. Habría solo ejecución automática del plan. Y si eso fuera así, y nosotros lo hubiéramos aceptado así, pues andábamos en un error primero, en en una falacia, ¿cierto? Totalmente equivocados, en creyendo algo sin fundamento. ¿Listo? Creer en un Getsemaní, si Cristo no fue humano, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Getsemaní muestra precisamente esto, dos dinamismos de voluntad en la única persona divina. La voluntad humana que naturalmente quiere evitar el sufrimiento. Es apenas natural. No es raro, no es extraño para ninguno que ante el sufrimiento quiera evitarlo. Es más, por instinto mismo nosotros lo hacemos. El instinto de conservación de la vida. La voluntad divina que abraza la redención del mundo. A pesar de eso, el, el acto de someter la voluntad humana a la divina es el acto teológico central del huerto. Y es una enseñanza para nosotros. Someter nuestra voluntad. Y eso es el Padre nuestro. Hágase tu voluntad. Pero eso no es solo decirlo. Eso es supremamente profundo. San Agustín tomó de nosotros la debilidad, no el pecado.
Dice San Agustín de Jesús, tomó de nosotros la debilidad, no el pecado. Teológicamente, Getsemaní no es simplemente un momento de angustia, es un acto sacerdotal. Cristo entra en agonía porque está realizando la primera fase de su ofrenda sacrificial. La segunda será la cruz. La carta a los hebreos lo resume. Con gran clamor y lágrimas ofreció oraciones y fue escuchado. Hebreos 5:7. 2. La obediencia del Hijo. No se haga mi voluntad. La frase no se haga mi voluntad sino la tuya, Mateo 26, Marcos, Lucas la tienen. Es un tesoro doctrinal, es clave cristológica. En ella se condensa el drama interior del Verbo encarnado, la libertad del Hijo, la economía divina y el misterio del sacrificio. Cristo tiene una voluntad humana con deseos, inclinaciones naturales, aversión a la muerte, sensibilidad a la pérdida, apetito de vida. Y es precisamente esa voluntad humana la que pronuncia, no se haga mi voluntad. Para Santo Tomás de Aquino, Jesús no rechaza el plan de Dios, sino el sufrimiento en cuanto repugna a la naturaleza humana. La obediencia no es simple resignación, sino acto de libertad interior. Esto nos ayuda a nosotros a comprender cuánto padeció el Señor y cuánto sigue padeciendo. La grandeza de este versículo reside en que Cristo no obedece porque no tenga otra opción, sino porque elige someter su humanidad a la voluntad del Padre. Esa libertad es esencial para la redención, es determinante, podríamos decirlo. Los padres de la iglesia lo expresan así, Ireneo, lo que Adán perdió por desobediencia, Cristo lo gana por obediencia. Fíjese, los dos extremos. San Atanasio, la obediencia del Hijo es el remedio para la desobediencia de la creación. Getsemaní es la cruz interior. La cruz es la manifestación exterior de lo que se ha decidido allí en Getsemaní. Cuando Cristo dice, no se haga mi voluntad, está realizando el acto interior por el cual toma la decisión definitiva de entregar la vida, acepta la copa del juicio, asume el pecado del mundo, se ofrece como un sacrificio. Y aquí un paréntesis respecto a la copa que Jesús toma, ¿cierto? Y que ofrece a los discípulos que han pedido los dos puestos a la derecha y a la izquierda. Ustedes saben bien quiénes son, por eso no se los menciono, ¿cierto? Los hijos de Zebedeo. ¿Listo? Jesús explica a través de María Valtorta que la traducción o lo que se escribió allí en el texto del Evangelio nunca responde a la realidad. Porque la copa de Jesús, ¿quién la podría beber? Nadie. No es, son capaces de beber la copa que yo voy a beber, sino son capaces de beber de la copa, es decir, un poquito. Es muy diferente beber la copa, es decir, consumir todo su contenido en la parte física, digámoslo así, en la figura física, a decir beber de la copa. ¿Son capaces de beber de la copa que voy a beber? Cerramos el paréntesis. Asume el pecado del mundo, se ofrece como sacrificio. 3. Getsemaní como antítesis del Edén. La relación entre el jardín del Edén y el huerto de Getsemaní no es un simple paralelismo devocional. La tradición cristiana, desde Pablo hasta los padres de la iglesia y los teólogos contemporáneos, ha visto en estos dos jardines las dos cumbres opuestas de la historia de la humanidad. El primer jardín, donde la humanidad cayó. El segundo jardín, donde la humanidad fue levantada. En Edén nació la tragedia, Adán, con su desobediencia en el jardín. Getsemaní comienza la redención, Jesús, con su obediencia perfecta, en otro jardín. Los dos jardines forman una unidad teológica profunda, no los podemos separar. Fíjense, una enseñanza que seguramente para muchos de nosotros era extraña. En Edén, el ser humano pronuncia interiormente, no se haga tu voluntad, sino la mía. En Getsemaní, Cristo pronuncia, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está toda la cristología paulina. Adán desobedece, Cristo obedece. Adán afirma su ego, Cristo se entrega. Adán elige el deseo, Cristo elige el amor. San Pablo captó esta inversión con precisión al decir, por la desobediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de uno solo, muchos serán justificados. Romanos 5:19. 4. El misterio del cáliz.
De todas las palabras pronunciadas por Jesús en Getsemaní, ninguna es tan cargada de misterio como la referencia al cáliz. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Textos de los tres sinópticos. El cáliz evoca textos de juicio. Isaías, Jeremías, Salmos, Lamentaciones. Jesús abraza ese cáliz, lo que significa aceptar la traición, el abandono, el sufrimiento físico, la misión redentora. Lo acepta amorosamente. El rasgo decisivo del misterio es este. Jesús no merece el cáliz. El cáliz pertenece al pecador, pero Jesús lo toma en su lugar, en su lugar. Aquí se revela la inversión más profunda de toda la historia bíblica. En la escritura, el impío bebe el cáliz del juicio. En Getsemaní, quien lo bebe es el justo perfecto. Esto no es una metáfora piadosa, es el corazón de la soteriología cristiana. En Getsemaní, Cristo contempla el juicio que corresponde al mundo y pide que pase, no porque rechace la voluntad divina, sino porque siente desde su humanidad real toda la gravedad de lo que va a asumir, consecuencia del pecado para la humanidad. El justo asume voluntariamente el destino del injusto, Cristo por la humanidad. Ese es el misterio del cáliz. San Ireneo de León lo expresa con profundidad. Tomó el cáliz que nosotros preparamos con nuestra desobediencia. Nosotros lo preparamos. Cristo lo toma amorosamente. En la última cena, este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la nueva alianza. Aquí ocurre la clave teológica. La copa del juicio se transforma en copa de alianza. Allí en la última cena. La misma palabra cáliz une sacrificio y comunión, juicio y gracia, muerte y vida. Es imposible comprender el misterio del cáliz sin ver su conexión con la cena del Señor. En la cena Jesús entrega el cáliz como bendición. En Getsemaní lo recibe como agonía. Son dos movimientos del mismo acto redentor. Quinto, la debilidad de los discípulos. Si hay un elemento que provoque tristeza y a la vez un extraño consuelo es el relato de Getsemaní, es la debilidad de los discípulos, su incapacidad para velar, su sueño en el momento crítico, cuando más se necesitaba, su torpeza emocional y espiritual, constituyen una de las representaciones más sinceras, más desnudas y más reveladoras de la condición humana en toda la escritura. Y fijémonos que incluso en ese trío, más cercano, porque los otros estaban más distantes, estaba el discípulo amado, que tanto amaba, que puede decir de sí mismo, el discípulo que tanto amaba al Señor y el discípulo que tanto amaba falló. ¿Cómo no iba a fallar San Pedro si falló? Esta vulnerabilidad no es un mero fracaso moral. Recordemos lo que ya dijo el Señor, nos lo dijo, y que es uno de los bienes del Getsemaní para nosotros hoy. Pedir en el Getsemaní la gracia de la perseverancia, de poder superar las pruebas. Es un, esta vulnerabilidad humana no es un mero fracaso moral, es un misterio teológico. Allí, en el contraste entre la angustia del maestro y el sueño de sus amigos, se revela algo decisivo para la antropología cristiana. Parte de la debilidad de los discípulos proviene de su incapacidad para comprender el tipo de sufrimiento que Jesús está atravesando. No lo alcanzan a comprender. Entonces se pueden relajar de algún modo. La angustia de Jesús contradice su imagen del Mesías, la que ellos tenían. Jesús, el verdadero Mesías, allí también. Por eso sus mentes se bloquean, su tristeza es confusión espiritual. Los discípulos representan no al pecador perverso, sino al creyente sincero que quiere hacer el bien, pero cuya humanidad es frágil, dispersa, inconsistente. Por eso es importantísima la oración, por eso es importantísimo Getsemaní. Somos frágiles, nunca podemos olvidarnos eso. Incluso el comenzar cada día nuestra oración. ¿Qué decía Santa Teresa de Jesús enseñando a las monjas y al mundo a orar? Hay cosas fundamentales. Antes de comenzar la oración, mire, ¿a quién te diriges? ¿A quién? Y eso a nosotros se nos olvida. A veces nuestra oración es como una relación de tú a tú, con un igual. Pero ¿a quién nos dirigimos? A Dios, al Omnipotente. ¿Y quién es el que se dirige? Decía Santa Teresa, somos nada. Y si se nos olvida eso, por eso incluso hay gente que en la oración, hay gente que en la oración le pelean a Dios. Y gente que se ufana de eso.
Yo conozco gente así, y que en un momento de crisis, incluso con palabras de cierto peso ante Jesús, ¿cierto? Católicos. Se nos olvida quiénes somos, a quién nos dirigimos, que es lo que enseñaba Santa Teresa. Somos frágiles, por eso es necesario el Getsemaní. Ahora, pensemos en otro momento, no pensemos en los últimos tiempos ni cosa parecida, pensemos en la hora de la muerte, la pelea que hay que dar. ¿Por qué en el Ave María nosotros pedimos a la Santísima Virgen María ahora y en la hora de nuestra muerte? Porque será un combate. ¿Y quién puede decir estoy preparado? ¿Quién podría decirlo? El Señor nos está dando las gracias. Tenemos que valorar que el Señor nos haya llamado a Getsemaní. Y si no lo valoramos, pues por eso es que mucha gente lo abandona, lo hace de algún modo, etcétera, etcétera. Recordemos las palabras de Jesús. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. La carne es débil. Cuando la realidad interna es demasiado grande para procesarla, el cuerpo busca refugio en el sueño. Eso se llama somatizar. La palabra en cuerpo, en griego se llama soma. Se dice soma. Somatizar, ¿qué es? El cuerpo asimila lo que psicológica, espiritualmente nosotros podamos estar viendo. Uno en un estado determinado, en una situación determinada, te puedes orinar, el cuerpo puede reaccionar, una diarrea, qué sé yo, esto, lo otro. Se llama somatizar. El cuerpo asimila lo que psicológicamente. Por ejemplo, una persona que ha sufrido una infidelidad. Eso no es solo a nivel espiritual. Cuando la realidad interna es demasiado grande para procesarla, el cuerpo busca refugio en el sueño, es decir, se desahoga, busca un descanso. Los discípulos representan no al pecador perverso, sino al creyente sincero que quiere hacer el bien, pero cuya humanidad es frágil, dispersa, inconsciente. Recordemos la enseñanza de Santa Teresa de Jesús, no la olvidemos. Y ojalá siempre al comenzar la oración, invoquemos primero pedir perdón de nuestros pecados. Cuatro cositas. Segundo, recordar a quién nos dirigimos desde Santa Teresa y desde ella también. ¿Quién es el que se dirige a ella? Uno, una criatura ínfima. Y cuarto, invocar al Espíritu Santo. Él lo decimos en las letanías al Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñame a orar bien, Espíritu Santo. Y hay dos, creo, dos letanías que hablan al Espíritu Santo, que hablan de la oración. Sin el Espíritu Santo, que es el que gime en nosotros con gemidos inenarrables, ¿qué oración podemos hacer? ¿Es el sueño mi mayor impedimento para hacer el Getsemaní? ¿O existen otras causales que me lo permiten hacer plenamente? La respuesta personal. Sexto, una pregunta al final. ¿Cómo conocemos este episodio? Habíamos dicho antes que lo tocaríamos este punto. La escena de Getsemaní constituye uno de los episodios más íntimos y privados del ministerio de Jesús. No ocurre en público, no es presenciado por multitudes, como otros eventos, momentos, situaciones, acciones del Señor, ni acompañado por discursos largos o gestos espectaculares. ¿No? Que llamaron la atención, de echar barrito en los oídos, en la boca, etcétera. Se trata de un momento de vulnerabilidad extrema, donde Jesús se sumerge en una oración solitaria, acompañado solamente por tres discípulos que significativamente se duermen. ¿Cómo, cómo lo llegamos a conocer entonces? Responder a esta pregunta exige recorrer tres niveles de análisis: histórico, literario y teológico comunitario. Lo que conocemos de Getsemaní no proviene de una sola fuente, sino de un entramado complejo de memoria, testimonio, conservación oral, inspiración teológica y reflexión creyente. Fíjense cómo se complementan los elementos que al comienzo veíamos en la parte histórica. Los evangelios no son reportajes inmediatos, sino la cristalización literaria de una tradición oral viva. Antes de ser escritos, los recuerdos del ministerio de Jesús circulaban en la comunidad, proclamados en la predicación apostólica, meditados en la liturgia, compartidos en la catequesis, repetidos en reuniones domésticas y memorizados por discípulos itinerantes. Después de la resurrección, los discípulos ya no ven Getsemaní como un fracaso, una tragedia psicológica, una noche de miedo. Lo ven como el cumplimiento del siervo de Yahvé, Isaías 53, ¿no? Como el combate, los cánticos del siervo, como el combate interior del Mesías, como el lugar donde el Hijo ofrece su voluntad.
Es decir, la iglesia interpreta Getsemaní desde la luz pascual. La comprensión del episodio no es meramente histórica, sino iluminada por el Espíritu. Ningún evangelista habría podido entrar en el santuario interior del alma del Hijo de Cristo, a menos que el propio Hijo abriera ese santuario. Getsemaní no es la transcripción de un testigo ocular, es la revelación íntima que Cristo confió a la iglesia, el mismo Señor. Como dice Orígenes, no lo supimos por los ojos humanos, sino por el corazón del Hijo que habló a su iglesia. Por esto Getsemaní es al mismo tiempo un hecho histórico, un testimonio apostólico, un relato inspirado y una revelación del corazón de Cristo. Aplicación pastoral. Jesús como compañero de la angustia, Getsemaní revela un Cristo cercano. Jesús no vive la angustia para evitarla nosotros, sino para habitarla con nosotros. Su descenso al abismo de la angustia no es simplemente el preludio de la cruz, sino un gesto de solidaridad radical con la condición humana. Jesús no solo sufre por nosotros, sino con nosotros. No solo se vacía al hacerse hombre, sino que se abre a la experiencia humana más extrema, la angustia que desorienta y oprime, la kenosis de Jesús, el abajamiento. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Hebreos 4:15. Significado teológico de Semaní. Obediencia y entrega. Jesús ora intensamente y aunque pide que pase el cáliz, él se somete a la voluntad del Padre. Este acto muestra la unión perfecta entre su humanidad y su misión divina. Agonía y sufrimiento redentor. Getsemaní es el escenario de la angustia más profunda de Cristo, anticipando la pasión. Su sudor de sangre simboliza la intensidad del sufrimiento asumido por la salvación del mundo. Soledad y traición. Allí experimenta el abandono de sus discípulos y la traición de Judas, reflejo de la condición humana marcada por la fragilidad y el pecado. Lugar simbólico. El nombre Getsemaní proviene del hebreo Gad Shemanim, prensa de aceite. Así como las aceitunas son, o sea, el fruto del árbol del olivo, son trituradas para producir aceite, como sucede también con la uva, ¿cierto? En el lagar. Jesús es prensado en su sufrimiento para derramar la gracia de la redención. Dimensiones espirituales. Modelo de oración perseverante. Jesús insiste en la oración en medio de la angustia. Ya les decía, en la noche oscura de la fe, la que habla muy maravillosamente San Juan de la Cruz, doctor de la iglesia, maestro de espiritualidad. En esa noche oscura, la prueba de la fe es muy dura, muy dura. Y la oración pasa por la crisis más impresionante. Fácilmente nosotros nos quedamos ahí, fácilmente. Enseñando que la fuerza espiritual se encuentra en la comunión con Dios. Trinidad. Entonces, si venimos cultivando ese amor y esa comunión, será más fácil. Recuerde las promesas que el Señor hace en el apostolado de los últimos tiempos para los que son fieles. Será más llevadero. Tendremos gracias especiales. Trinidad económica. En Getsemaní se refleja la economía de la salvación. El Hijo se somete al Padre y se dispone a entregar su vida, mientras el Espíritu fortalece en la debilidad. Liturgia y vida cristiana. La escena inspira la práctica de la vigilia, la oración nocturna y la meditación sobre la pasión. Es un llamado a acompañar a Cristo en su hora de prueba. En lo espiritual, Getsemaní significa prensa de aceite, ¿no? Y simboliza el lugar de máxima angustia, agonía y entrega de la voluntad humana a Dios. Es el momento donde Jesús, bajo intensa presión espiritual, antes de la crucifixión, decide obedecer al Padre, transformando el dolor en redención. Significado espiritual profundo. La prensa del alma, similar a una oliva prensada para sacar aceite, Jesús fue oprimido por el peso de los pecados, sudando sangre, su agonía. Entrega y sumisión representa el triunfo de la voluntad divina sobre la humana, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lugar de oración y definición. Es donde Jesús enfrenta su miedo, busca fortaleza y se prepara para el sacrificio final. Dolor productivo. Simboliza cómo el dolor y la expresión extrema pueden producir bajo la gracia un aceite de salvación y luz espiritual. Práctica en lo personal. En los momentos de crisis estoy pasando por Getsemaní, se suele decir, indicando una prueba extrema donde se requiere rendir la voluntad propia ante Dios. En la oración de rendición.
Cuando una persona acepta una situación difícil confiando en el propósito divino a pesar del dolor, como altar invisible. Entender el Getsemaní no solo como un lugar físico, sino como el momento interno donde se define la fidelidad a Dios antes de una gran prueba. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿cuál excusa tendríamos nosotros para no hacer Getsemaní? ¿Acaso el sueño? ¿Acaso el cansancio? ¿Acaso esto? ¿Acaso lo otro? Cuando al menos, por eso el Señor, que es condescendiente, que es consciente de todo, ¿no? Que es amoroso, que quiere de todas formas hacernos partícipes de sus dones, de sus gracias, de sus bienes, de todo, nos dice, aunque sea una hora. Puntos claves para la reflexión personal y grupal. Humanidad real de Cristo. Getsemaní muestra que Jesús comparte plenamente la condición humana con miedo y angustia, pero sin pecado. Redención universal. Su aceptación del cáliz es el inicio consciente de la pasión, donde se sella la entrega por toda la humanidad. Ejemplo para el creyente. Invita a enfrentar las propias pruebas con oración, confianza y fidelidad, incluso en la soledad. ¿Cómo orar en nuestro Getsemaní? Todo ser humano tarde o temprano entra en un Getsemaní personal, la prueba de la fe. Esto no es solo un episodio de la vida de Jesús, es un arquetipo espiritual universal, un patrón que se repite en cada existencia creyente. ¿Cómo orar cuando no hay fuerzas? ¿Cómo hablar con Dios cuando la oscuridad parece compacta? ¿Cómo rezar cuando la tristeza supera la capacidad emocional? ¿Y el enemigo atacando? ¿El enemigo atacando? Con todo, en la fe, en lo que sea. Al respecto, Jesús enseña tres actitudes. Honestidad. Si es posible, pase. Sinceridad, honestidad. Si es posible. Confianza. Pero no se haga mi voluntad. Perseverancia. Repite su oración tres veces. La importancia de la comunidad. Jesús dice a Pedro, Santiago y Juan, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Con esa presencia, aunque imperfecta, lo que se revela teológicamente es, el sufrimiento humano nunca está hecho para vivirse en soledad absoluta. En medio del dolor, Dios está con nosotros por su gracia y por la mediación de la comunidad. Dos formas de, Dios siempre estará presente. Que no lo sintamos, que la prueba no nos permita verlo, pero Dios está. ¿Listo? Y segundo, a través de la comunidad. La vigilancia espiritual. Jesús invita a velar. Las palabras de Jesús en Getsemaní, velad y orad para que no entréis en tentación, Mateo 26:41, no son una exhortación circunstancial dirigida a tres discípulos cansados, sino una enseñanza universal para la iglesia de todos los tiempos. Jesús repite varias veces en los evangelios, velad porque no sabéis el día. Tenemos los textos de Mateo, de Marcos, velad porque el Señor viene. Bienaventurados los siervos a quienes el Señor encuentre velando. La vigilancia no es ansiedad ni hiperactividad espiritual, ni un estado de alerta tensa. Es una postura del corazón, una forma de habitar la fe en medio del misterio del mal y el sufrimiento. Es vivir despiertos para Dios en un mundo que adormece. La tentación en Getsemaní no viene solo del exterior, sino de la fragilidad interior. Velar significa estar atentos a la realidad espiritual y emocional. Ve al oscuro Getsemaní, tú que sientes la tentación, contempla allí a tu Redentor luchando en agonía. Mira cómo cae su sudor como sangre ante el dolor. Aprende de Jesús allí, vela, ora y sigue en él. ¿Por qué María aparece tan presente en el Getsemaní? La presencia de la Virgen María en la espiritualidad de la preciosísima sangre de Jesucristo y en la contemplación de Getsemaní tiene un trasfondo teológico y devocional muy profundo. María y la sangre de Cristo. Es la madre del Redentor. María es inseparable de la obra redentora de su Hijo. La sangre derramada por Cristo en la pasión tiene su origen en la carne y sangre que Él recibió de ella. Por eso en la devoción a la sangre de Cristo se reconoce a María como la fuente humana de esa sangre redentora. Corredentora en sentido espiritual. Aunque la redención es obra exclusiva de Cristo, María participa de manera singular al ofrecer a su Hijo y unirse a su sacrificio. Su sí en la anunciación se prolonga hasta el Calvario, donde permanece firme junto a la cruz. María se ofrece y ofrece al Hijo. Hay un doble ofrecimiento. ¿Listo? Y es lo que Jesús espera de todo sacerdote en la celebración eucarística. No solo que ofrezca a la víctima. Jesús le dice
a otro místico reciente del año 75, ¿no? Del siglo pasado, el milenio pasado, el último siglo, ¿no? De 1975, a Monseñor Octavio Michelini. Me dice, cuando el sacerdote no se ofrece en la misa, esa misa tiene muy poquitico valor. El sacerdote en la misa es otro Juan, que como la Virgen María, como San Juan está ahí al pie de la cruz, que como la Virgen se ofrece, no es solo ofrecer la víctima. Es más, una persona del apostolado me dijo en uno de los retiros que por gracia de Dios había conocido, lo digo en esos términos, ¿cierto? Que el Señor, ¿cuántos sacerdotes no hablan de sacrificio y de víctima, sino de la misa, de otros términos? Y cuando el Señor reveló a quien le reveló aquello, que cuando no se habla de sacrificio, pues sencillamente no hay sacrificio. Fíjese. También nosotros debemos estar en esa misma actitud. Corredentora en sentido espiritual. ¿Listo? Con su sí. También el sí de nosotros. Modelo de unión con el sacrificio. Ella enseña a los fieles a unirse a la sangre de Cristo con una actitud de entrega, obediencia y confianza. María en Getsemaní. La madre que acompaña en la hora decisiva. Aunque los evangelios no la mencionan explícitamente en Getsemaní, la tradición espiritual la contempla como la mujer que en silencio comparte interiormente la agonía de su hijo. Nosotros, al final de las oraciones de adoración, hicimos el corazón de la madre y del hijo que se encontraron camino del Calvario. Los adoramos, los consolamos. ¿Listo? Nueva Eva. En el huerto de Getsemaní, donde Jesús acepta el cáliz, María es vista como la nueva Eva que, a diferencia de la primera, coopera en la obra al plan de Dios. Intercesora y consoladora. En la espiritualidad del apostolado de la sangre de Cristo se la invoca como madre que intercede por los que sufren y acompañan a la iglesia en sus propias agonías históricas. Ícono de la fidelidad. Mientras los discípulos duermen o huyen, María representa la fidelidad silenciosa y perseverante, la actitud de quien permanece despierta en actitud junto al Hijo. Intercesora y consoladora. En la espiritualidad de la sangre de Cristo, se la invoca como madre que intercede por los que sufren y acompaña a la iglesia en sus propias agonías, en sus agonías históricas, la de cada uno o las de cada uno. Ícono de la fidelidad mientras los discípulos duermen. Bueno, ya lo dijimos este. Claves para la devoción. Cristo y María son inseparables. La sangre de Cristo no se entiende sin la maternidad de María, aún en el tabernáculo. Getsemaní como escuela de unión. Así como Jesús entrega al Padre, María enseña a los creyentes a aceptar la voluntad divina en medio de la angustia. Dimensión comunitaria. En el apostolado de la sangre de Cristo, la figura de María ayuda a los fieles a contemplar la pasión no solo como un hecho histórico, sino como un misterio vivo que se actualiza en la oración en la vida de la iglesia. ¿Qué méritos tiene hacer Getsemaní? El 15 de marzo del 97 dijo el Señor, hijo mío, escucha, te explicaré muchas cosas sobre la última hora de Getsemaní. ¿Por qué no pueden acoger el gran favor del cielo ahora que hay tiempo? Gran favor. ¿Por qué no pueden responder a este llamado con amor y temor, puesto que quien lo llama es poderoso y santo, así que no está dando cualquier cosa? Disfruten ahora de esta adoración. Pronto vendrá la hora en que no habrá adoración sobre la tierra. La gente buscará ayuda, pero no la encontrará. La hora está llegando pronto, la hora de la terrible persecución. Solo aquellos que estén bien preparados con oración y sufrimiento gozarán después de la gran hora de la persecución. Lo que pase después de esa hora, la gran hora. ¿Listo? Lo que habrá después de la gran hora de la persecución. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Infinitos y maravillosos, excelsos. El mérito principal está en acompañar espiritualmente a Cristo en su agonía en el huerto de los olivos, cumpliendo su mandato de velar y orar en esa hora de prueba. Sabemos que el Señor todo lo bueno lo recompensa, así que en el cielo será donde veremos plenamente esos frutos. Por cuanto se trata de una práctica de reparación en unión íntima con el Señor y su gloriosa pasión, con promesas de gracia para quienes perseveran en ella, hechas por el mismo Jesús,
Todos los practicantes van acumulando méritos para el cielo y van reparando por sus propios pecados, de tal forma que su estadía en el purgatorio será más breve, menos penosa e incluso hasta alcanzar, llegar al cielo sin pasar por allí. Esto es voluntad divina. ¿No es una gran bendición? ¿No es un gran regalo? Además, la promesa que quienes son fieles a esta hora reciben protección especial contra el mal y fortaleza espiritual en tiempos de prueba. Otras promesas hechas por Jesús las encontramos en el manual de la oración. Ahí las tenemos todas. Instructivo para hacer Gesemaní y para consagrarse a la preciosísima sangre de Jesucristo. Especialmente para todos los interesados o conocedores del apostolado de la preciosísima sangre que aún no hayan hecho la consagración y deseen hacerlo. ¿Mm? Como requisito para consagrarse a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo es necesario ser Gesemaní durante un periodo de 6 meses consecutivos sin fallar ningún jueves, habiendo faltado solamente máximo en 2 ocasiones, las que deberán ser completadas de todas formas. Todo lo que se encuentra en el libro devocionario a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo debe ser respetado. Nada se puede alterar. Tampoco se pueden poner o quitar las oraciones ni alterar el contenido textual del libro, por cuanto las oraciones eh, dadas por el cielo. Getsemaní se hace de las 11 de la noche del día del día jueves a las 3 de la mañana del día viernes. Todos los jueves del año, sin excepción de ninguna clase. Las oraciones se deben hacer son las siguientes: el Santo Rosario. Los misterios dolorosos se hacen siempre con estos misterios, como está en el libro y al final de la letanía de la Virgen, terminando con un canto a la Madre de Dios. Dos, la coronilla de la preciosísima sangre con las respectivas letanías, terminando con la consagración, las oraciones de consuelo, de adoración, las súplicas de angustia, las oraciones místicas de nuestro Señor Jesucristo, la coronilla de la renovación, las letanías de los santos. Llevado a cabo lo anterior y cumpliendo las exigencias propias para la consagración, un sacerdote puede consagrar a los interesados. Para ello se debe además cumplir con tener firme propósito de ser fiel a los 6 llamados de oración que hizo el Señor en esta devoción. Hacer el retiro correspondiente para prepararse a recibir la consagración. En él deben quedar claros los llamados especiales de oración, la espiritualidad, los estatutos que rigen el apostolado. Hacer una novena de Getsemaní personal, las oraciones de Getsemaní que se hacen los jueves, las que pueden hacer en el horario a la persona, en el horario que le sea conveniente durante el día. Tener en cuenta que el jueves que incluya la novena, que se viene haciendo, debe además hacerse también el Getsemaní, en la noche, por supuesto, además del día personal de la novena. Confesarse, de ser posible, de toda la vida, confesión general de vida si no se ha llegado a hacer, si es posible. Debe hacerse máximo 8 días antes de la consagración. Gestionar la consecución de los crucifijos y la insignia de Jesucristo agonizante. De ello se encarga el servidor diocesano, la persona delegada allí. ¿Listo? La consagración se hace durante la celebración de la misa votiva de la preciosísima sangre, un día viernes, entre las 12 del día a las 3 de la tarde, de ser posible en los meses del sello. La fecha debe ser acordada con el sacerdote de la parroquia donde se llevará a cabo y con el párroco, pues, quien la haga. Recomendaciones para hacer Getsemaní ante todo. Es muy importante que se tenga verdaderos deseos de adorar y consolar al agonizante. Recordemos que el Señor nos dice en este apostolado que si no quieren orar es mejor que no oren, pero que no oren mal. Es también importante disponerse un poco antes para vivir con Jesús ese encuentro y acompañamiento de la oración. No es llegar allí abriéndose los ojitos, quitándose las legañas. No olvidar que Jesús estará allí con nosotros en la oración, así el Santísimo no esté expuesto. Así no esté expuesto, Jesús está allí. Se debe hacer como acto de profundo amor, gratitud, con esperanza cristiana y como expresión profunda de fe. Si estas virtudes faltaran, perderíamos el tiempo. Prepararse para hacerlo, descansar un poco antes. Las oraciones se inician con el Santo Rosario de la Virgen María. Bueno, eh, en la oración del Gloria al Padre se debe inclinar la cabeza. Los signos se deben aprender y cantar. Ojalá, sí, ojalá en todas partes se hagan así, poco a poco. Coronilla de la sangre preciosa. Es importante respetar siempre los silencios y las pausas para meditar en esos momentos. Lo que está entre paréntesis y en rojo no se lee en voz alta. Normalmente son instrucciones. La consagración a la preciosidad. Hay gente que dice oración a la Santísima Trinidad, oración de no sé qué, himno, ta, ta, ta. Eso no hay que decirlo. La consagración a la preciosísima sangre de Jesucristo se debe hacer postrado, si a la persona le es posible, o de rodillas. También si es posible a una sola voz meditando. Oraciones de consuelo a Jesucristo agonizante, los himnos los podemos repetir todos a una sola voz.
Oraciones de oración a la preciosísima sangre. Las personas que puedan hacer estas oraciones en lo posible de rodillas y la oración que dice que la preciosísima sangre que brota de la sagrada cabeza, etcétera, se debe poner la frente en el piso y los que no se puedan postrar hacer una reverencia. Se ofrece al final un Padre Nuestro de María y un Gloria por el instrumento humano de esta devoción. Se puede mencionar al hermano Bernabé Noye, pero no es obligatorio. Pero sí decir que es por el instrumento humano de esta devoción. Las súplicas de angustia. Lo que está entre paréntesis con letras rojas o negras como título no se lee, solo se medita en silencio en nuestro corazón. Lo de las súplicas de angustia. En la oración Gloria al Padre se debe siempre inclinar la cabeza. Las oraciones místicas de nuestro Señor, estas oraciones reveladas por nuestro Señor como peticiones al Padre Celestial durante su pasión, fueron dictadas a Bernabé para que todos ojalá las hiciéramos diariamente. En la coronilla de renovación, la oración final, oh Santísima Trinidad, hacerla inclinando la cabeza. Las letanías de los santos. Al final de las letanías se ora un Padre Nuestro en el silencio del corazón para recibir las gracias y bendiciones especiales por haber llegado hasta el final, haber luchado contra las tentaciones y distracciones y el sueño. Notas. Es posible que todo el Getsemaní debe hacerse en lo posible. Todo el Getsemaní debe hacerse de pie o de rodillas. Lo dijo Bernabé en Barranquilla. Todos los himnos son para ser cantados, así debieran hacerse siempre. La rúbrica, letra roja, no es para leerla. Cuando las oraciones se hacen seguidas, tanto en la coronilla de la preciosísima sangre como en la coronilla de renovación, no se vuelve a decir por la señal de la Santa Cruz. Hay gente que lo hace. Tanto al final del rezo del Santo Rosario de la Virgen María como de la coronilla de la preciosísima sangre, debe tenerse un canto a la Virgen y a Jesucristo. Máxime si se hace delante del Santísimo la oración. Aprendamos bien la tonada de los signos, no cambiemos el ritmo ni la tonada. Mucha gente lo canta totalmente diferente. Recuerdo cuando Bernabé regresaba a Nigeria, que vino a Colombia, cuando lo llevamos al aeropuerto con la doctora Hayton, él insistía en inglés y nosotros en el poquito inglés hacíamos, y él insistía en cuál era la tonada. Es recomendable que una persona dirija la oración y que todos los demás nos dejemos guiar sin ningún tipo de protagonismos. Tampoco de soberbia de parte de quien dirige, teniendo en cuenta a todos los que participan, incluidos los que no leen o pueden leer, quienes pueden integrarse en las oraciones del Padre Nuestro de María y Gloria, lo mismo que haciendo los misterios del rosario y las coronillas. Uno se los enuncia y ellos, los que no pueden leer, hacen el resto del misterio que les toque. No olvidemos que en el Getsemaní, a no ser por situaciones especiales de salud, no se come, no se bebe agua ni ningún otro líquido. Tampoco tiene ningún sentido consumir medicamentos, bebidas o cualquier otra cosa que quite el sueño. ¿Dónde quedaría el sacrificio y la mortificación? Es muy recomendable llegar al Getsemaní habiendo dormido al menos 1 o 2 horas para que el sueño no se convierta en obstáculo para la oración y para la distracción de los demás. Cuando el sueño quiera dominarnos, es conveniente descalzarse, caminar, pedir a los del lado que nos pellizquen si es el caso, si nos ven adormilados. Es preferible un pellizco que chorrear el libro de babas. Es cuestión de delicadeza respetar los turnos, ni adelantarnos ni distraernos cuando nos toca hacer las oraciones. Tampoco se debe hacer más de la oración que a cada uno va correspondiendo. Hay quienes hacen 2 o 3 oraciones y si no se les dice que paren, no paran y no ceden el turno. Atención, atención especial a no cambiar las oraciones del Padre Nuestro. Eso sí que se encuentra. Cada uno lo reza de una forma y el Ave María y el Gloria, a como nos enseña la iglesia. Incluso la oración de la Virgen, la salve. No se dice 2 veces, Dios te salve, reina y madre, madre. Si ustedes ven en el libro, no está 2 veces madre. Si tienes dudas, entre a la página del Vaticano y dése cuenta cómo es que deben hacerse. No salgas con que el Padre fulano, que es muy santo, nos dijo que esto, que lo otro, que hiciéramos así. Suele suceder que muchas personas las cambian, aunque mínimamente, y otras aún con grandes cambios, estas oraciones que son muy comunes, cortas, sencillas, profundas y de tanto agrado a Dios y a la Santísima Virgen. También es muy importante que aprendamos al menos el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria en latín, junto a los cantos que trae el manual de oraciones en latín para ser cantados, especialmente cuando hay la exposición del Santísimo Sacramento como el Tantum Ergo que viene en el manual. Cuando se canta, muy poquita gente. Cuando se tiene la gracia del Santísimo expuesto, se debe tener aún mayor delicadeza, respeto, veneración. No olvidarse hacer genuflexión al pasar frente a él,
para lo cual es recomendable que haya un reclinatorio o al menos un cojín para los mayores especialmente. No olvidemos las quejas del Señor al respecto por el ejemplo. Por ejemplo, la tercera oración de consuelo, las quejas de Jesús. Les recomiendo que las lean. Ahí les pusimos el Pater Noster en latín, qui es in celi sanctificetur nomen tuum, venia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Y el Ave María, Ave María, Ave María plena, Ave María plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Ave María, gracia plena. Falta gracia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. ¿Listo? Y pues el correspondiente en español para que no la cambiemos. Como todos van a tener acceso a las diapositivas, pues les queda para que las sigan también. Bueno, tenemos el Gloria Patri. Gloria Patri et Filio et Espíritu Santo. Fíjense que en latín se utiliza el I, esto es I. No es gloria al Padre, al Hijo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La I, la conjunción va ahí. Sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amén. Preguntas para responder personal o grupalmente. Ya depende de cada centro de Getsemaní. ¿Qué? Y de los servidores y los formadores. ¿Qué enseñanzas me quedan de esta presentación? ¿Me ayuda este trabajo a tomar conciencia de mi deber de hacer el Getsemaní y de hacerlo bien hecho? Tercera, he logrado profundizar en el precio de mi redención. El aporte de ese trabajo me ayuda en mi crecimiento espiritual. ¿Cómo concretamente? ¿En qué sentido? Estudiar los misterios. ¿En qué sentido? Estudiar los misterios profundos del Getsemaní hacen que valore y aprecie el sacrificio redentor de Cristo y su amor por mí. Se le cayó al padre, ¿verdad? Sí. Deme en un momento, trato de comunicar con el padre. Digo que Padre, Cristo se cayó la sálvanos a nosotros y al mundo entero. Está bien. Sí, se cayó. No sé qué Sí, tanto faltaría. Pero creo que a lo mejor en el está, final unas dos diapositivas. faltaron dos días. Sí, se Continúen, cayó. porfa. Bueno, padre, muchísimas gracias. No, una belleza de enseñanza. Y ya nos tienen aquí colapsados en el chat. Tranquilos que todo esto se va a llevar a cabo. Quiero invitar de una manera muy especial a José Leuterio. José Leuterio es de la diócesis de Caquetá, pertenece a la Tercera Orden. Actualmente pertenece al grupo base del equipo de formación en Colombia y él va a continuar con la siguiente enseñanza sobre Getsemaní. Padre, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. José Leuterio, preséntate por favor. Ya, gracias. Buenas noches para todos. Y como ya David me había anunciado, mi nombre es José Leuterio Restrepo. Soy de la diócesis de Florencia, arquidiócesis
de Florencia acá. Por favor, ¿me están escuchando? Creo que Sí, sí. sí, José, te estamos escuchando. Ajá. Ok, bueno, ¿listo? Quiero presentar un saludo especial para todos los que estamos en esta formación. Al Padre Jesús Iván, felicitarlo por esa excelente presentación que nos hizo hoy de la formación doctrinal de este llamado de Getsemaní. También felicitar a nuestra directora nacional, a Lesbi, por este trabajo que ha iniciado en, como directora nacional de formación y al grupo base de formación que la estamos acompañando. Me da una gran alegría ver cómo el apostolado a la sangre preciosa ha evolucionado tanto desde que inició en Colombia en el año 2004, donde pues hemos crecido poco a poco. Recuerdo en esos años que iniciamos muy empíricamente todo esto. Como anécdota, les cuento en mi consagración cuando de pronto miré por ahí, nadie me dijo, y me miré que había que hacer un retiro de preconsagración y pues nadie daba ilustración, nadie dirigía, nadie nos coordinaba, todo era como obsoleto para nosotros. Y yo me puse a buscar hacer un retiro para consagrarme y fui a parar a hacer un retiro de conversión en lazos de amor mariano. Bueno, después ya dimos cuenta que el retiro era de la preciosa sangre y ya fuimos evolucionando, evolucionando y mire dónde estamos ahora ya con directora de formación, con el Padre, con todos, para el bien, para la gloria de Dios Padre. Por eso la invitación es esta, aprovechemos mucho de estas formaciones, esta formación de todos estos llamados que hemos iniciado, para que todos vamos teniendo mayor conocimiento y podamos aprovechar más, ¿no?, este regalo tan hermoso que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado al llamarnos a este apostolado. La hora de Getsemaní. La hora de Getsemaní, como bien lo entendía y lo decía el Padre, es una hora de adoración eucarística nocturna. En esta hora de Getsemaní, pues el Padre ya nos anticipó pues las oraciones que se hacen en, en la hora de Getsemaní, pero quiero profundizar un poquitico más en cada una de estas horas de acuerdo al material, al lo que tenemos que nos ha proporcionado también la fuente nacional de estas formaciones. Iniciamos con el Santo Rosario Mariano y letanías como primero. Como segundo, la coronilla de la sangre, letanías y oración de consagración a la preciosa sangre de Jesús. Consiste en 5 misterios relacionados con las 5 llagas de Cristo, de 12 cuentas cada una por los 12 tribus de Israel y las 12 apóstoles, la Iglesia Universal. Cada misterio contiene una petición a su preciosa sangre. Primero, el primer misterio, la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. El segundo misterio, por la liberación de las almas del purgatorio y la protección de los moribundos. El tercer misterio, por la protección de la Iglesia Católica de los ataques del reino oculto. El cuarto misterio, por nuestra protección. Y el quinto, por la sanación de los enfermos, la resurrección de los muertos espiritualmente, por nuestros problemas presentes y nos muestra el camino para llegar al cielo. Las terceras oraciones de consuelo, oraciones dirigidas al Padre Eterno y a su unigénito Hijo, unidas a los méritos de la preciosa sangre, buscan aplacar al Padre y al Sagrado Corazón de su Hijo por las
ingratitudes del mundo, iniquidades, blasfemias, negligencias a las gracias de Dios. Tanto Dios como su madre se sienten muy heridos por los pecados del mundo y por ver tantas almas dirigirse al infierno. Por lo tanto, los cristianos estamos llamados a consolar a nuestro afligido Dios en la oración y por conversión. Bien, las oraciones de adoración. Son 7 oraciones que adoran y glorifican la preciosa sangre y el sufrimiento padecido por Cristo. Y por ellos suplicamos a Dios por la iglesia, el clero y los fieles, la conversión de los pecadores empedernidos, la liberación de las almas del purgatorio, la protección de los moribundos, la liberación de los cautivos, el regreso de los no católicos, la protección de los santos, la salvación de la vida de los no nacidos y el bautizo de los niños abortados. Aquí dejo una claridad que muchos, cuando llegamos a esta oración de bautizo de los niños abortados, muchos pensamos que estamos bautizando los niños no abortados o no nacidos, no, pidiendo. En la misma oración se dice, ¿sí? Piden al Padre Eterno, nuestro Señor, que bauticen. Es una solicitud que hacemos para que estos sean atendidos o bautizados por Dios Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Después de estas oraciones de adoración, a la oración de liberación también nos da la liberación de las almas del purgatorio y protección de los moribundos. Pedimos por la liberación de los cautivos, el regreso a la iglesia de los no católicos, la protección de los justos y los no nacidos, para que todos alcancen los beneficios de la preciosa sangre. Importancia de la adoración. Abro comillas, dice el Señor. Hijos, muchos están, todos los que adoran mi preciosa sangre consuelan a mi Padre, quien más ama a su Hijo. A medida que ustedes adoran mi sangre, los dolores de mi sagrado corazón disminuyen. El doloroso corazón de mi madre también es consolado. Jesús, el 22 de julio de 1999. Un mensaje. Bien, las oraciones de reparación o súplicas de angustia. Yo diría, aquí este título lo cambiaría, porque primero son las súplicas de angustia, después vienen las oraciones de reparación. ¿Sí? Pero bueno, nuestro Señor describe los diferentes pecados en la iglesia y el mundo, tan graves que continúan crucificando místicamente. Estos incluyen la negligencia del clero y fieles en el santo sacrificio de misa y los sacramentos, la falta de decoro, la forma de vestir que lleva a muchos al infierno, el materialismo en la iglesia y en el mundo, el ocultismo, la codicia, avaricia, los juicios y críticas al prójimo y a la iglesia y a muchos otros. Después vienen las oraciones místicas. Las oraciones místicas son oraciones de intercesión claves que nuestro Señor dijo durante su pasión y antes de su último suspiro por nuestra salvación. Estas oraciones fueron adaptadas para nosotros. Yo los invito en estas oraciones místicas. Lástima que en el devocionario no están los mensajes tal escritos, pero están las fechas. Yo los invito para que busquen los mensajes, para que vean lo hermoso que es estas oraciones místicas de nuestro Señor Jesucristo, el mérito, cómo Él nos fue dando estas oraciones al Padre, las fue diciendo, guiado y ayudado por el ángel que desde Getsemaní lo acompañó hasta la cruz. Olvidemos en Getsemaní, el Señor, cuando le dijo al Padre, Padre, aparta de mí, si es posible, aparta de mí este cáliz.
pero que no se haga su voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Desde ese momento, el Padre le envió un ángel a nuestro Señor para que lo acompañara en todo su caminar, en todo ese martirio, y en ese transcurso con la cruz por todo el camino, en cada caída, él, el ángel lo iba animando, le iba diciendo, ánimo, párese, mire a su pueblo, mire a sus hijos, mire a sus elegidos. Y él elevaba sus ojos al cielo e iba diciendo estas oraciones místicas. Una hermosura, es un regalo muy grande que el Señor nos ha dado con estas oraciones. Entonces los invito para que miren esos mensajes detenidamente, los lean, los escribillen bien para que miren la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Y como dicen acá, estas oraciones fueron adaptadas para que nosotros la dijéramos, ¿no? Pero son oraciones totalmente dirigidas por nuestro Señor Jesucristo al Padre, para nosotros. Y por último, culminamos la hora de Getsemaní con la coronilla de renovación o de las rosas. Este es otro tipo de rosas que son dignas de ser ofrecidas ante el altar de Dios en el cielo. Recíbanlo de parte mía, pues benditas son las manos que la reciben. Tomen su rosario y ofrezcan a Dios sus rosas. Nuestra Señora, el 7 de julio del 2003. Entonces miren las oraciones tan hermosas, los méritos que tienen. Aquí están dadas en estas diapositivas. Yo creo que también las compartimos para que todos las tengan y podamos profundizar más en ellas. Entonces, miramos que la hora de Getsemaní, la hora de Getsemaní, como tal, pues yo no quiero como repetir tanto como lo que el Padre ya ha dicho, nos dijo, esa parte tan hermosa que nos dijo, ¿no? Podemos pasar a la hora de Getsemaní, seguir como, ahí sigue el mensaje que ya el Padre pues nos leyó, mensaje también que es el llamado que el Señor pues nos hace, ¿sí? En este mensaje como tal, allí Jesús sintió tristeza, miedo y soledad en Getsemaní, ¿sí? Jesucristo vivió su mayor angustia en el huerto de Getsemaní. Allí Jesús sintió tristeza, miedo y en medio de ese dolor pidió algo muy sencillo a sus discípulos, ¿sí? Quédense conmigo, velen conmigo. Sin embargo, ellos se durmieron. Entonces, miramos nosotros también que en la Getsemaní muchos sufrimos de ese miedo, de ese miedo, no, de ese sueño como los apóstoles, ¿no? Que también se durmieron, ¿no? No pudieron velar con nuestro Señor. Y el Padre pues explicó muy bien los dos huertos, el de los olivos, el de Getsemaní, ¿no? Y entonces pues las recomendaciones que siempre nosotros hemos recibido y que damos para la hora de Getsemaní, para combatir este sueño, es prepararnos desde el principio, dormir temprano, dormir unas 2 o 3 horitas antes de las 11. Ya sabemos que el horario de la hora Getsemaní es los jueves de 11 a 3 de la mañana, ¿sí? Entonces uno tranquilamente puede echarse un sueñito del 7 a 11, colocar el despertador, tomarse un buen tinto, los que puedan tomar tinto bien cargadito, tener los pies descalzos, quitarse los zapatos, estar cómodos. Lo importante de la oración es la disposición y la comodidad. Tener uno cómodo para hacer el Getsemaní. Como se decía, es una oración nocturna eucarística, ¿sí? Muchos tenemos o tienen la oportunidad de hacerlo en sus parroquias, en una parroquia ante el Santísimo, en un centro de adoración, otros no. El Señor también en el en el mensaje 31 de marzo del 2000 también nos dice, hijos, les estoy pidiendo a todos ustedes que vengan y velen conmigo siempre
cada noche de jueves a viernes. Vengan a mí en Getsemaní. Vengan y pidan por la gracia de la resistencia, de la perseverancia y de la fe. Multipliquen la hora de Getsemaní. Multipliquen la hora de Getsemaní en cada una de mis iglesias, en grupos y en familias. Yo estoy con ustedes. También, pues, si los que no se puede tener, no tengan la oportunidad de hacer el Getsemaní eucarístico en la presencia eucarística, pues también se hace en su casa, como dice aquí el Señor, en familia, en un altarcito bien organizado, ya pues con sus imágenes, con su cirio, todo encendido y sobre todo la disposición. La disposición es muy importante, ponerse uno cómodo para hacer Getsemaní, aunque pues nos mandan a hacerlo de rodillas o de pie, siempre se cansa, pero en cierta ocasión con el padre John Mario hablábamos de ese tema. Lo importante es la disposición para uno poder hacer la hora de Getsemaní o cualquier oración. Bueno, entonces en ese sentido seguimos, Heiton. Bueno, entonces el Getsemaní es un lugar especial con dones especiales, preparado de forma especial con una misión especial. Un lugar especial de sufrimientos y agonía, donde Jesucristo salvó al mundo, negándose a sí mismo para cumplir la voluntad del Padre. Ya lo decía, el sufrimiento más grande de nuestro Señor Jesucristo fue en Getsemaní. Y dones especiales y preparado de forma especial. En el Monte de los Olivos, Jesús pidió dos cosas a sus apóstoles: oren, velen, para no caer en tentación, y la vigilia la mantiene atenta para reconocer las tentaciones. En estas partes, pues yo sé que el padre ya nos explicó muy bien esto, ya esa cuestión de velar, de orar y velar. Entonces, pues no me voy a detener mucho porque ya se está haciendo muy arte o esta misión especial. Jesús se llevó a 3 apóstoles más cerca de sí, porque tenía una misión que cumplir. Recordemos que él siempre, en esas partes especiales, siempre se llevaba a Pedro, a Santiago y a Juan. Así se lo llevó también para la transfiguración, a Getsemaní, siempre se los llevaba porque ellos tenían una misión especial que cumplir después en la tierra. Pedro tenía que cumplir la misión como primer líder de la iglesia en la tierra, primer papa, ¿no? Es Pedro. Santiago, el primer mártir por la fe, pues vemos que fue apedreado, que Pablo estaba por ahí cerca y bueno, conocemos todo ese relato. El primer mártir. Y Juan, el amado, su último testigo, ¿sí? Entonces, por eso andaba siempre con esos 3 apóstoles al lado, porque tenías que hacer una misión especial en la tierra. Los apóstoles no cumplieron las advertencias de Jesús por el sueño y la debilidad humana. Todos somos humanos, ¿cierto? Por eso es que debemos de tener esa caridad con el hermano cuando estamos en la hora de Getsemaní y de pronto algún hermanito se duerme, empieza a cabecear, no empezar a reírse ni empezar a burlarse ni nada de eso, sino con mucho amor se le arrima a uno y le coloca un bracito en el hombro, se despierta, tranquilito, sigamos. Si es posible y miramos que los hermanos están con mucho sueño, mucha cuestión, se hace una actividad, se camina, se paran y se hace algún minutico de receso mientras que se vuelve y se entona, ¿sí? Entonces, somos humanos, miramos que los mismos apóstoles también nos dan esa enseñanza, ¿sí? De modo que pidamos la gracia de la perseverancia y la fe. El Señor nos llama con claridad de nuevo a Getsemaní, porque la oscuridad está envolviendo al mundo. Ya el Padre lo explicaba muy bien con Juan de la Cruz y todo eso,
la noche oscura que nos está, o que ya estamos en ella, ¿no? Y también pues esa oscuridad, cuando nosotros vamos teniendo ese enfriamiento espiritual, cuando nosotros vamos decayendo, cuando nos va entrando pereza, ¿sí? Hay que hacerla con mayor amor y pedir ese, esa gracia santificante. Yo pues a muchos que miro que colocan, por ejemplo, en los grupos que hacen Getsemaní, colocan pues una cantidad de, de- de peticiones y cuestiones, ¿no? Eso es respetable de todas maneras, claro está, pero se debe hacer antes, ¿cierto? Hacer antes las peticiones, las formas del Getsemaní, en el rosario a la Virgen y todo. Y ya miramos que en las oraciones ellas traen su propia intención. Entonces también pues mirar esa parte, ¿no? Pronto le decía yo a alguien, le decía, bueno, es que uno va a consolar a Jesús, que va a consolarlo en Getsemaní o adorarlo, y se pones a pedirle uno bien, como le están consolando, no. Jesús no está tampoco ni está pidiendo ese consuelo, pues, de que es que esté triste. No, no olvidemos que el Getsemaní es amor, es puro amor. Ese amor, encontrarnos con el amor. Entonces, esa es también la oportunidad de ofrecerle de pronto a nosotros una persona, un amigo, un familiar enfermo, la perseverancia, la conversión, muchas cosas. Bueno. Entonces ahí nos dejan también esta pregunta, ¿qué harás tú en Getsemaní, no? Con todo esto. El Señor nos dice y pide, hijos míos, aprendan a hacer bien su Getsemaní, háganlo con todo su corazón. Vuelvo y les digo, la disposición, entrega, lo decía el Padre, esa unión con nuestro Señor Jesucristo, eso es estar uno unido con Él, eso se vive y se siente. Privarnos voluntariamente de la comodidad de irnos a dormir en esas horas, ¿sí? Pues por eso es que este llamado es tan importante, porque esta es la prueba principal para uno poder ser un consolador, un adorador de la sangre preciosa. Si vencemos el sueño, estamos preparados. Por eso es que se requiere 6 meses para hacer Getsemaní para una consagración, ¿sí? Sentir profundamente con Él el peso de los pecados y evitar toda ocasión de pecado. Es, Eso es muy importante. Abstenernos de comer carne los viernes. Bueno, orar por la conversión del mundo, por las ovejas perdidas y por los no católicos. Promete traernos de regreso. El fin es renovar la paz de la tierra. Lo hacemos en muchas oraciones, sobre todo también en la comida de las rosas también. Ahí oramos por la renovación de la tierra. Nos para el gran sufrimiento por venir. Pide que lo consolemos y lo adoremos, que muchas almas se pierden. La mayor angustia de nuestro Señor Jesucristo es cuando un alma se pierde. Nosotros decimos, pero es que el Señor sí está necesitando que lo consuelen. Cuando una alma se pierde, se va al infierno. Ese es el dolor más grande, como cuando una madre pierde un hijo, se va de la casa, se va triste, alguna cosa. Y la mayor alegría de nuestro Señor, el mayor consuelo es cuando un alma se salva. Cuando nosotros hacemos estas oraciones de Getsemaní por las almas, y no olvidemos que Él va sacando almas va sacando almas, va liberando almas en nuestras oraciones que hacemos. Esa es la alegría de Él. Ese es el mayor consuelo que le podemos dar. Nos insiste en acompañarlo porque ya no puede con el peso de los pecados. Lo seguimos abandonando y hacemos nuestra voluntad en vez de las que lo miramos pues, en sus llamados justiosos. Él nos hace esas peticiones. Pide que seamos valientes en vencer el enemigo. Enseñemos a todos la oración. La hora es bendita. Cualquier oración durante esta hora es efectiva. Bueno, las promesas
vienen las promesas. Yo por lo general pues no soy muy amante pues de sacar, de hacer relevante pues las promesas. Pues, yo siempre sigo un Cristo, no, un Cristo redentor, un Cristo milagroso. Pero de todas maneras, yo creo que Lesbi, nuestra directora, nos va a hablar sobre las promesas de la hora de Getsemaní. Yo les dejo acá, les agradezco mucho. Y bueno, Lesbi, tiene la palabra. Gracias, José Eleuterio. Bueno, leemos rápidamente las promesas. Yo sé que algunos de ustedes ya las conocen. Espero que me estén escuchando bien y ya con esto vamos a finalizar la formación de hoy que ha estado excelente. Muchas gracias, José Eleuterio. Dios te bendiga por este apoyo y por esta entrega al apostolado. Bueno, las promesas. Cualquier familia o individuo que practique la obra de Getsemaní será protegido contra los poderes infernales. Constantes enfermedades volarán de ellos. Yo los lavaré constantemente con mi preciosa sangre. Yo enviaré a Santa Teresa para que los asista en su trabajo diario. Ellos crecerán en amor. Cualquiera que haga devotamente su hora de Getsemaní nunca será vencido en su propia hora de sequedad y de pruebas. Él será siempre fortalecido y será valiente en estos días malvados e impíos. Él tendrá una muerte gloriosa. Todos los que permanezcan en Getsemaní conmigo recibirán una gracia especial de mi parte para soportar las duras pruebas. Yo prometo sostenerlos con la gracia especial de la fe y del amor. Durante su hora de prueba yo los consolaré, porque ellos me han consolado a mí ahora que estoy en agonía. Cualquiera que devotamente cumpla con esta hora de Getsemaní no escandalizará a los hombres como Pedro. Aún, si él me negara debido a su infidelidad a mis advertencias, yo obtendré para él la gracia del perdón. Él tendrá verdadera contrición de sus pecados y pedirá perdón. Yo no lo rechazaré. Yo le daré la misma promesa que espera a mis hijos cuando vengan los días malvados. Bueno, yo quiero finalizar ya para terminar, eh, cuando en una de las enseñanzas que Bernabé nos ha dado, fue muy lindo porque él decía algo: siempre Dios ha sido bueno con todo el mundo. Y yo se los quiero compartir porque él nos decía esto: si tú quieres seguir adelante, debes dejar a Dios ser Dios en tu vida. Y tienes que alejarte y dejar todo lo que te aleja de Él. No hay perfección sin amor, no hay cambio sin amor, y la forma más fácil de alcanzar el camino y hacer el cambio es el amor. Y tú no vas a ver nada de lo anterior cuando tienes amor. Decía, cuando tú amas mucho, das mucho. Si tú amas poco, das poco. Y el llamado de Getsemaní es un llamado de amor para el amor. Y quiero cerrar con el texto bíblico que leímos, la primera carta, que nos cabe muy bien en este momento con toda esta enseñanza tan hermosa que nos dio el Padre, que nos dio José Eleuterio. En la primera carta de Pedro decía algo y hoy en oración le pedí al Señor que nos diera esa gracia de siempre desear crecer y conocer todo lo que tenga que ver con Él. Porque cuando nosotros crecemos en el amor al Señor, podemos dar a conocer esto a tantas almas que necesitan de Él. Y en la primera carta de Pedro decía, cuando fuimos a misa el domingo, decía algo muy lindo que yo hoy quiero volverlo a mencionar, y esto nos cabe a todos los apóstoles de la preciosa sangre, y lo tengo aquí listo. Y dice así: en fin, tengan todos un mismo pensar, compartan penas y alegrías, pórtense fraternalmente,
Sean misericordiosos y sencillos. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, bendigan, pues han sido llamados a heredar una bendición. En efecto, quien desea amar la vida y conocer días felices, debe guardar su lengua del mal y sus labios de la falsedad. Debe apartarse del mal y practicar el bien. Debe buscar la paz y correr tras ella, pues los ojos del Señor se fijan en los buenos y sus oídos atienden a sus ruegos. Rechaza en cambio el Señor a quienes practican el mal. ¿Y quién podrá hacerles daño si se entregan con ardor a la práctica del bien? Pero aun cuando tenga que sufrir por comportarse rectamente, dichosos ustedes, no les tengan miedo ni se acobarden. Glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor, estando dispuesto en todo momento a dar razón de su esperanza a cualquiera que les pida explicaciones. Por eso sí, háganlo con dulzura y respeto, como quien tiene limpia la conciencia, para quienes critican su buena conducta cristiana y queden avergonzados de sus calumnias. Y esta es la parte más hermosa que me encanta mucho de esta, que al final dice Pedro aquí. Porque más vale sufrir, si así lo quiere Dios, por hacer el bien que por hacer el mal. Getsemaní es un llamado de amor donde Él nos llama a ofrecer nuestra vida diaria, a aceptar las cruces diarias, a unirnos místicamente en agonía por Él, por la salvación de las almas. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Y no olvidemos la oración. Agonizante Jesús, yo te ofrezco mi corazón para que sea unido a tu corazón agonizante como copartícipe de tu agonía. Jesús, yo deseo estar en agonía contigo para así apresurar la llegada de tu reino glorioso de paz. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Padre, por favor, denos la bendición a estos hijos tan juiciosos y que a través de esta charla tan especial infundamos ese amor al Getsemaní y podamos vivir esa consagración y que cuando le decimos prometo propagar la devoción en cuanto las almas nos sea posible, ya tenemos un inicio. Entonces regálanos la bendición, Padre, para dar finalización a este día tan especial. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, los libre de todo mal y peligro. La Virgen María los cubra con su divino manto, los guarde en su inmaculado corazón. San Miguel Arcángel los cubra con sus alas, los defienda con su espada poderosa. Que la Santísima Trinidad los bendiga desde el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la preciosísima sangre los cubra, los sane, los selle, los libere, los guarde de todo mal. Los haga triunfantes con Cristo para glorificar cada día más a Dios y para que puedan hallar la verdadera paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga también a ustedes por su participación.